Dios te bendiga, bienvenido a la buena noticia. Antes el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, el derramamiento de su sangre, su muerte y por supuesto su resurrección, los hebreos, los judíos debían ir cada año al templo y allí el sumo sacerdote, quien era la autoridad, la máxima autoridad espiritual, debía entrar al lugar santísimo. Ese sumo sacerdote debía estar limpio de pecado, porque si tenía algún pecado, pues moría en el acto al entrar al lugar santísimo. Pero cada familia debía llevar en sacrificio un animal, un cordero, cada año, y eran expiados los pecados anualmente. Anualmente los hebreos debían hacer eso. Por eso cuando Juan el Bautista ve en el Jordán a nuestro Señor Jesucristo, antes de bautizarlo, dice: he allí el cordero que quita el pecado del mundo. Porque cuando Jesucristo fue a la cruz a derramar su sangre y a morir, y por supuesto a resucitar para perdón de pecados, salvación y vida eterna, Jesucristo se constituyó en un cordero, en el cordero que quita el pecado del mundo. Por supuesto, si el hombre se arrepiente de sus pecados, acepta a Jesucristo en su corazón como su único y suficiente salvador personal y cree en Jesucristo. Pero siempre les digo que el papel de Jesucristo no se quedó allí en la cruz, en el derramamiento de su sangre, en su muerte y en su resurrección. No, Él sigue trabajando para la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Repito, su trabajo no culminó allí. La primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice la palabra: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, porque somos seres humanos y llevamos la naturaleza pecaminosa. Somos seres humanos y llevamos la naturaleza pecaminosa. El hecho de recibir a Jesucristo en nuestro corazón no significa que no vamos a pecar. Hasta con el pensamiento pecamos. ¿Ok? Hasta con el pensamiento pecamos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces la función de Jesucristo hoy en día, estamos en el tiempo terrenal, pues, fungir como nuestro abogado ante el juez supremo, que es el Padre eterno. Jesucristo es mi abogado ante el juez supremo, que es el Padre eterno. Pero recordemos que en todo juicio está el juez, está el abogado defensor y hay un abogado acusador, o hay un fiscal, un acusador. Entonces, ¿de qué o de quién nos defiende nuestro Señor Jesucristo? En el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, versículo 10, dice la palabra, Apocalipsis 12, 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. La autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ese es el rol del enemigo. Ese es el rol de Satanás. Ese es el rol del diablo. Acusarnos día y noche ante el Padre Celestial. Es tan cínico el diablo que tienta al hombre para que el hombre peque. Si el hombre, a raíz de su concupiscencia, cae en la trampa y peca,
entonces el diablo va a acusarlo ante el Padre Celestial. Ese es el cinismo del diablo, de Satanás. Tienta al hombre, y si el hombre cae en pecado, entonces va a acusarlo ante el Padre Celestial. Día y noche está acusando ante el Padre Celestial Satanás al hombre. Pero tenemos los cristianos, quienes hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, quienes le hemos aceptado y quienes creemos en Él, tenemos abogado ante el Padre. Es nada más y nada menos que Jesucristo. Qué gran privilegio tener a Jesucristo como nuestro abogado. Qué gran privilegio. El libro de Romanos, capítulo 8, versículos 33 y 34, dice la palabra: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El que también intercede por nosotros. Y esto lo complemento con 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice la palabra: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Repito, tenemos un acusador que día y noche nos acusa ante el Padre Celestial, pero tenemos a alguien que intercede por nosotros. Tenemos a alguien que está mediando por nosotros. Tenemos a nuestro abogado, que es Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, libertador del hombre. Así que repito, es un gran privilegio para nosotros los cristianos tener como abogado nada más y nada menos que a nuestro Señor Jesucristo. Él, Jesucristo, constituye nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Por eso debemos dar gracias a Dios permanentemente, por el sacrificio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por su ascensión a los cielos, porque está a la diestra del Padre, porque Él funge como nuestro abogado, como nuestro defensor. Repito, esto es para nosotros los cristianos, quienes hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, quienes creemos en Él. Repito, el hecho de ser cristiano no significa que nos vamos a pecar, pero Él está dispuesto a perdonarnos cada vez que vengamos al trono de su gracia, arrepentidos y a pedirle perdón. En esa medida, Él funge como nuestro defensor, como nuestro abogado. En la medida que nosotros nos arrepintamos de algún desliz, de algún pecado, Él, Jesucristo, nos defiende ante el juez superior, ante el juez supremo, que es Dios, Padre Celestial, de las acusaciones del enemigo, que es el diablo. Qué privilegio, iglesia, ser hijos de Dios. Qué privilegio. Un abrazo. Dios te bendiga.